Pues resulta, les cuento que DAZN le hizo una entrevista a David Picasso y esto fue el día de ayer, y algunas de sus respuestas yo sé que van a ser muy polémicas, por eso les traigo este video para que lo disfruten. La entrevista completa está en DAZN, pero si no tienes DAZN, aquí te la platico y te doy mi opinión personal, porque hubo una respuesta en particular que dio Picasso que a mí, como fan del boxeo, no me gustó para nada, y al final del video te diré cuál fue esa respuesta polémica que no me pareció en absoluto. Por eso te invito a que te quedes hasta el final, porque créeme, este video no tiene desperdicio. La primera pregunta que el reportero de DAZN le hizo al mexicano rumbo a su pelea del 27 de diciembre con Naoya Inoue fue la siguiente, presta atención: ¿crees que la gente te está subestimando? ¿Crees que te están pasando? A lo que Picasso respondió que sí. Picasso está muy consciente que para nada es el favorito, está consciente de en dónde está parado, sabe lo que está pasando, no está alucinando. Él sabe que la mayoría de fanáticos y conocedores no creen que pueda ganarle a Naoya Inoue. Aún así, Picasso en México tiene una base de fans muy leal que siempre ha creído en él. Porque los hay gente que sí cree en Picasso. De hecho, creo que Picasso es de los boxeadores que tienen una de las fanaticadas más leales, y eso es un hecho. Pero el grosso de los fanáticos del boxeo no creen que Picasso le pueda ganar al monstruo japonés, y eso también es una realidad. La siguiente pregunta, conectada con la primera que le hizo el reportero de DAZN, fue si él cree que le va a dar la pelea más dura en la carrera a Naoya Inoue. A lo que el mexicano David Picasso respondió que sí, y eso es precisamente lo que esperamos. Al menos yo sí espero que Picasso le pueda dar una pelea digna a Naoya Inoue, y mis expectativas son que Picasso se lo lleve a la distancia, que le baile, que lo abrace, que haga una pelea inteligente a los Shakur Stevenson, pegando y evitando golpes. Eso es lo que yo espero de él. La siguiente pregunta es una pregunta lógica. El reportero de DAZN le preguntó si él, Alan David Picasso, derrotaría a Naoya Inoue, a lo que Picasso contestó que sí. Y no me voy a esperar al final del video para decirles qué respuesta no me gustó, porque está ligada a esta pregunta, y es la siguiente: cuando el reportero de DAZN le preguntó a David Picasso si era capaz de noquear a Naoya Inoue, el mexicano respondió que no. Esta respuesta no me gustó, porque a mi gusto debe de ir lleno de confianza. Me hubiera gustado que Picasso hubiera respondido algo como: a huevo, para un samurái, un charro montatoros, sí lo voy a noquear. Me hubiera gustado una respuesta que reflejara más confianza, que se la creyera, hombre. Esta respuesta no me gustó porque no refleja confianza. ¿A ustedes les gustó esta respuesta? Quiero leerlos. No me gustó, no me gustó para nada que dijera que no es capaz de noquear a Naoya Inoue. Hubiera dicho que sí, hombre, ¿qué le hace? En la siguiente respuesta estoy totalmente de acuerdo con Picasso. Le hicieron la misma pregunta que le hicieron hace unos días a Naoya Inoue, y le preguntaron que si Japón produce mejores boxeadores que México, a lo que respondió obviamente que no. Y eso es verdad. Tan solo en este momento tenemos 10 campeones del mundo, 9 hombres y una mujer, Camila Zamorano, quien es la campeona mundial más joven de la historia. A Japón solamente le quedan 4 campeones mundiales: Naoya Inoue junto a Nakatani, Takuma Inoue y Seiya Tsutsumi. Así que la diferencia es abismal entre México y Japón. Aparte que los japoneses no salen a rifársela a otras partes del mundo, ellos solamente pelean ahí en Japón, en lo agustito. Así que la respuesta estuvo muy bien dada. Luego le hicieron una pregunta que es polémica, porque le preguntaron si él, Picasso, era el mejor boxeador mexicano, a lo que respondió que sí. Y pues a mi gusto Picasso no es el mejor, ni siquiera es campeón del mundo, es un prospecto, pero mejores que él hay muchos. Está el Sugar, está el Vaquero, está el Chispa, está el Chapulín, está el Perro Mosqueda, un largo etc. La siguiente pregunta que le hicieron a Picasso fue que si él era el mejor boxeador mexicano de la cartelera para el 27 de diciembre en Arabia Saudita, la noche del Samurái, y también respondió que sí,
que él era el mejor boxeador de la cartelera de los mexicanos. Y aquí también es debatible, porque en la cartelera pelea un campeón del mundo. Está peleando Wilibaldo García, quien se enfrentará a Kenshiro Teraji, y pues no cualquiera es campeón del mundo. Es debatible también porque Logan Hernández se presenta en un gran nivel, así que no necesariamente es el mejor. Es el estelar, pero no es el mejor necesariamente. Hay un campeón del mundo y el Logan tiene el mismo nivel que Picasso a mi gusto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina el respetable público de las respuestas de Picasso? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios ahora mismo. ¿Es Picasso el mejor boxeador mexicano del momento? ¿Es el mejor boxeador mexicano de la cartelera para ustedes? También le preguntaron, la última pregunta estuvo buena, le preguntaron que si después de vencer a Naoya Inoue podría vencer a Junto Nakatani. Aquí el entrevistador se pone del lado de los japoneses, pone el dedo en la llaga, dando por hecho y por adelantado que Nakatani le va a ganar a Logan, y eso no me gustó. Picasso respondió que sí le ganaba a Nakatani y a Inoue, y la verdad la sabremos este 27 de diciembre, una pelea que podremos ver a través de DAZN, exclusivamente por DAZN. Mi hermano y yo, primero Dios, vamos a transmitir la narración en vivo para que ustedes estén bien al tiro. Es por eso que es muy importante que se suscriban. Suscríbanse a Richie Vlog en este momento si no están suscritos. Activen la campanita de notificaciones y activen todas las notificaciones para que YouTube les avise la hora exacta de cuando subimos los en vivos y cuando subimos las narraciones en vivo y no se la pierdan. También si quieren ver la cartelera por DAZN, sí vale la pena contratar el servicio para ver esta cartelera. No me la voy a perder por nada del mundo. Pelea Picasso, Wilibaldo, Leobardo y el Logan por parte de México contra los mejores boxeadores de Japón. Y que si gana Picasso y que si gana el Logan, ¿se imaginan? Sería un fracaso total para los japoneses, qué bueno, qué gusto me daría. Sería darle el tiro de gracia al boxeo de Japón. Hay mucho en juego, hay muchos millones de dólares de por medio y los japoneses saldrán con ventaja, eso es cierto, pero a un mexicano no hay que descalificarlo ni darlo por muerto en ningún momento, porque donde el Picasso, donde Logan les ganen a los japoneses, estos quedarán en ridículo y los mexicanos quedarán como héroes, quedarán como los mejores boxeadores de México y del planeta. Si David Picasso le gana a Naoya Inoue, sería entonces la nueva cara del boxeo mexicano inmediatamente y ocuparía el lugar del Canelo Álvarez. Así de grande es el premio. Se juegan la gloria, se juegan el pase a las peleas millonarias. La fama y la fortuna se entregará si ganan los mexicanos. Y yo, la mera neta, quiero ver perder a Naoya Inoue. Quiero ver perder a Junto Nakatani. Por eso no me voy a perder por nada del mundo esta extraordinaria cartelera. ¿Ustedes qué opinan? Quiero ver perder a los japoneses ante los mexicanos, ese es mi deseo. Y aquí les dejo un video muy chido, espero que lo disfruten. Suscríbanse al canal los que aún no se han suscrito. Un abrazo enorme a mi familia, en especial a mi hermano Richie, mi mejor amigo por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.